Què tal? Benvinguts una setmana més al Veïns. Avui ens farem ressò dels actes commemoratius de la festa de la Mare de Déu del Pilar que se celebra aquest divendres. Ens acompanyarà Jesús Gascón, president del Centre Aragonès de l'Hospitalet. També parlarem de l'associació Alto al Moving, ASAM, tot coincidint amb el 14è aniversari d'aquesta entitat que té cura dels treballadors que pateixen assetjament laboral. I la gent gran de Bellvitge està d'enhorabona perquè ja està en marxa la construcció del nou casal que multiplicarà per 5 la superfície de l'actual. També tindrem a la nostra Rapsoda LH i la secció Fem Teatre, avui amb Plaudite Teatre, tota una referència al barri de Santa Eulàlia. Com sempre, tot preparat per a vostès, que són el més important de la televisió. Comencem! I a l'inici del programa Veïns, Centre Aragonès de l'Hospitalet. Tenim a tocar una festa important a nivell nacional, com és la festa de la Mare de Déu del Pilar. I aquí a la ciutat hi ha molts aragonesos que ho celebren i de quina manera, sempre tot plegat, conjuntats amb el Centre Aragonès de la ciutat, i podem parlar amb el seu president, un històric de la ciutat, com és el Jesús Gascón. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Miento si digo que eres un histórico? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿60? En Cataluña, 61. ¿Y en Hospitalet? En Hospitalet, vamos a ver, 50... Es igual, números redondos. 45. Casi las bodas de oro pronto. Y sí, también en el Centro Aragonés, toda la vida también, como director, yo ya pierdo los años que llevas también, ¿eh? En fin, Centro Aragonés, el cariño por vuestra tierra, tenéis hijos y nietos que han nacido aquí, pero se mantiene esa raíz, se mantiene ese origen, ese Gargallo, ese Teruel, que luego hablaremos que es tu pueblo. ¿Cómo lo sabes? Sí, sí. Hay un algo, no sabría qué es, si es nostalgia, si es cariño, si es sentimiento, es decir, es una mezcla de muchas cosas que te hacen recordar vivencias de la infancia y claro, te trasladas a la comunidad de Aragón y en este caso, como tú muy bien has dicho, a un pueblecito pequeño, Gargallo, de la provincia de Teruel, donde yo salgo de él pues con mucha ilusión de poder estudiar. Me vine a Cataluña, tuve la oportunidad que en aquellos momentos poca gente tenía, el adquirir un cierto grado de formación, y cuando termino ese ciclo me incorporo a la ciudad del Hospitalet, y me incorporo a la ciudad del Hospitalet porque yo venía de conventos, entre comillas, llamémosle religiosos. Había estado en varios conventos, en Vic, en Lérida, en las Avellanas Balaguer, en Llinars del Vallès, etc. Ahí notaste el cambio, ¿no? Sí, de la Cataluña interior a ese Hospitalet que tantas cosas necesitaba en aquel momento. Y cuando llego aquí, pues me impregno de ese sentimiento de ciudad del Hospitalet y ese sentimiento también de hombre de pueblo, ¿no? Tengo la oportunidad aquí en Hospitalet de coincidir con Manolo Hernández Sobradier. Muchos este nombre no les suena, yo creo que para los veteranos de la ciudad sí. Había sido regidor del Ayuntamiento del Hospitalet, había sido regidor del barrio de Cueblantorrasa y bueno, cerrando un poco el ciclo, digamos que José Luis Hernández, el esposo de la Nuria Marín, pues era su hijo. Era un aragonés de Urrea de Gaén. Nos sentábamos a tomar café y a recordar lo que era una partida de guiñote, un juego muy popular en Aragón, y esa nostalgia nos llevó a decir, oye, aquí en Aragón, ¿cuántos maños hay? No, aquí en Hospitalet. ¿Cuántos Hospitalet? Que erais muchos, erais muchos. La información que tuvimos es que en Hospitalet había 6.800... me parece que eran 6.806, muchísimos. Estaba entonces de alcalde Celestino Corbacho. Sí, porque era el año 89. En el 89, sí, en el 88, 89, sí. Le propusimos pues que Aragón podía estar en Hospitalet representado, que podíamos bueno, transmitir una cultura aragonesa a este pueblo de Cataluña y concretamente a este pueblo de Hospitalet. Él le pareció bien, puesto que también él es extremeño, todavía vive, y esto supongo que le recordaba
sus propias vivencias, nos apoyó bastante, y con Manolo Hernández Sobradier, que hoy el Centro Aragonés de Hospitalet hay una placa recordando su persona, empezamos a trabajar. Nos dimos cuenta que había muchos maños que tenían ganas de hacer cosas, y fueron ellos los que, como cuando vas a una manifestación, que vas 4 o 5 y vas suelto, pero cuando empiezan a llegar te presionan y al final acabas en la puerta. Jesús, y tú empezaste, no de presidente, empezaste allí, entraste, viste, ¿cómo llegó? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿O ya fuiste presidente el primer día? No, que va. Bueno, lo primero que se hizo es juntarnos un grupo de 12 o 14, porque todos, y decidimos entre todos quién era el que nos iba a representar. Vale. Y en aquellos momentos decidieron que fuese yo. Asumí el compromiso, no sin dificultades, porque al principio, ahora ya ha pasado, pero en aquellos momentos había que gastar dinero y había que gastar tiempo, y eso no tenía ninguna compensación, va en deprimento de tu trabajo, de tu familia, etc. Bueno, aún hoy, yo siempre digo que la gente de las entidades y las asociaciones regaláis horas, regaláis tiempo, regaláis dinero, ¿es así? Es verdad. Y tú el día debería tener 60 horas. Porque ¿cuánto duermes tú, Jesús? Yo creo que sigue teniendo las mismas horas que tiene ahora. Porque yo a veces digo, a ver, la agenda de este hombre, 80 cosas que yo no sé si los demás llegaríamos, aquí estás. De verdad. No, yo tengo mis años, y no sé, supongo que a lo mejor alguien ve este programa y coincide en lo que yo digo. Yo me tengo que cuidar mucho, que no me dé un uyuyu, ¿no? Nos hemos de cuidar todo. Hemos de cuidarnos porque tengo, la verdad, una agenda muy movida, no... Es que al final estás metido, quieras o no, en lo social, en la empresa. La empresa y lo social repercute también en la política, porque tienes que hablar con políticos para que te den subvenciones y el centro subsista, y porque tienes que hablar con empresarios para conseguir financiación para determinados temas. Más, si luego llevas tu familia y tus propios negocios, llega un momento que dices, oye... Bueno, pero tú al Centro Aragonés sé que le dedicas bastante tiempo. Sí, la verdad. No he dicho mucho tiempo, que creo que también, pero bastante tiempo sí. No, de verdad, bastante tiempo, bastante tiempo. Lo que pasa es que aprovecho cuando tengo un hueco y veo una mesa de juego en el centro, voy y me siento y hago mi partidita de guiñote, y eso es como mi sauna. Mira, volviendo a la raíz, tú eres de Gargallo, un pueblecito que está en la Sierra de Arcos, Andorra, en Teruel, hace un frío que pela, 1000 metros de altura. Sois poquitos, pero ha salido gente importante de allí, ¿eh? ¿Qué tiene Gargallo? Oye, mira, véndete. Oye, me lo estoy pasando muy bien, porque el que tú me recuerdes y además me lo transmitas con esa simpatía y con esa Yo también alegría. tengo raíces aragonesas, hombre. Entonces ya estamos, hablamos de lo mismo. Bueno, ya empezamos bien, ¿eh? Claro. Creo que terminará esto bien. Mira, es un pueblo pequeño que está a 950, yo siempre digo 1000 metros porque tiene un secadero, y si no tuviese los 1000 metros no estaría homologado para tenerlo, ¿no? Pero es un pueblo, está en la falda de una montaña, pasa la carretera nacional. Es un pueblo muy vistoso, y yo te diría que es de estos pueblos que con nieve da la sensación de que es el Belén, ¿vale? Y luego hay una gente en Gargallo, supongo en todo Aragón, en toda España, porque yo creo que en el fondo si nos conociésemos un poco, nos damos cuenta que en el fondo somos buena gente, es decir, todos, incluyendo los que trabajan, los que hacen política. En el fondo son buena gente. Lo que pasa que muchas veces esa imagen que da, pues bueno, cada uno la deformamos, aunque a lo mejor ellos no quieran, pero nosotros sí. Bien, Gargallo, sí que es verdad, han salido emprendedores importantes, han salido personas en el mundo de la cultura relevantes. Y yo creo que a veces, medio en broma, los de Gargallo decimos, es que a nosotros Aragón nos hizo diferentes porque tenemos un agua diferente. Bueno, no sé si es el agua, ¿no? Yo te voy reconduciendo. Bonagua sale del manantial de allí, ¿eh? Ya lo sé, no, digo, Jesús, que te voy reconduciendo en la entrevista. Esto es como, voy en volante y te voy guiando, claro, porque yo sé que ahora yo me callo y tú llenas los 20 minutos sin ningún problema, ¿eh? No, pero es verdad que la gente de Aragón que ha venido a Hospitalet, quizá por la necesidad, se vino con problemas económicos, no nos engañemos, si no nadie sale de su casa. Seguro. La gente vino, tú viniste para mejorar, para estar mejor, para labrarte un futuro. Formarte, aprender, mejorar. Correcto, sí. Entonces,
Entonces, la gente que ya está en la Casa de Aragón contigo, los que lleváis 40, 50, 60 años, ¿cómo veis desde la perspectiva aquella venida aquí? Lleváis muchos más años aquí que no en Aragón, mantenéis el sentimiento de Aragón. ¿Cómo se vive todo esto? Bueno, Aragón, es que pasa una cosa muy curiosa. Cuando hablamos de Aragón, y no voy a referirme a los temas políticos, a mí siempre me han intentado los políticos que hoy podríamos llamar de otra corriente, siempre se han intentado aproximarse a mí como aragonés, porque Aragón desde Cataluña se ve como algo muy próximo. Coincide en algunos casos una forma de hablar que no es el catalán, es la fabla, es el chapurriao, etcétera, etcétera, pero todo... Pero ahí decís pernil, igual que nosotros. Igual. Por ejemplo. Y las gorfas, y montones de palabras, y peirón, montones de palabras que son comunes. Piensa que no tenemos un tiempo limitado, pero piensa que Aragón, o sea, por ejemplo, en mi pueblo, salían carretas cargadas de trigo, cargadas de vino, cargadas de productos agrícolas, salían para Barcelona, tardaban 2 días, había una comunicación, cosa que yo entiendo que desde Extremadura no se pudiese hacer, ¿no? Eso ha permitido tener una fluidez en la relación Cataluña y Aragón importantísima. Las primeras empresas de textiles, curioso, que se montan, bueno, hay quien duda que las primeras estuvieron en esa zona que llama la Franja, en esa zona de Valderrobles, etcétera, etcétera, fábricas de textil, hilaturas, etcétera, Cataluña también. Es decir, que hay muchas cosas. Luego nos encontramos inclusive de cantidad de aragoneses que están siendo protagonistas y que a veces les digo, oye, diles que eres aragonés, hombre, que son aragoneses que están dirigiendo destinos importantes de esta comunidad que es Cataluña. Y ha habido, ya te digo, y la reflexión nuestra, tenemos hijos, yo concretamente tengo hijos y nietos. Ellos, ¿cómo sienten ahora Aragón? ¿Cómo sienten el sentimiento cuando han nacido aquí los nietos? O sea, siguen manteniendo, se sienten más catalanes, más aragoneses, todo, van al pueblo, no van. Mira, sí, primero, es lógico, han nacido en Cataluña, se sienten catalanes, ¿de acuerdo? Y quieren a Cataluña, como diría yo, hasta la muerte, y la defenderían hasta la muerte, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay determinadas cosas que no hace falta defenderlas. ¿Me explico? ¿Para qué tienen que defender mis hijos y mis nietos Aragón? Pero si lo quieren igualmente. Vamos a ver, yo tengo hijo o hija, ¿a quién quiero más? ¿Al hijo o a la hija? Claro. Pues a los dos. Entonces, ¿por qué tengo que querer yo más Aragón que a Cataluña? Y fíjate que no digo a mis hijos, digo a mí mismo. ¿Por qué tengo que querer más Aragón que a Cataluña o Cataluña? No, si los quiero a los dos. Claro. Por los dos, en ese sentido pues metafórico. Doy la vida por los dos. Al final también, Jesús, lo que decimos. La buena gente de Aragón, la buena gente de Cataluña, o la buena gente de Francia, o la buena gente... Yo me quedo con la buena gente. Claro. Si tú no... Escúchame, hay una frase que yo además, y el Uriol me lo ha repetido muchas veces, yo se la atribuyo al presidente Pujol. Yo no hablo catalán, y fíjate lo que te... Bueno, lo hablo, si hay que hablar, lo hablo, pero durante mucho tiempo yo no hablaba catalán por culpa del presidente Pujol. ¿Por qué? Pues mira, el presidente Pujol, cuando el tema de la normalización lingüística, a mí me llamaba con mucha frecuencia. ¿Qué fas? ¿Dónde estás? Aquí, mira. Yo me iba para allí, siéntate. Me sentaba en el despacho entrando, que había aquel sillón que había de 3 plazas a la derecha. Él despachaba con sus consejeros y tal, yo allí quietecito allí, terminaba, se sentaba al lado mío y, escúchame, ¿qué farem, qué y tal? Porque yo al presidente Pujol, independientemente de lo que ha hecho, lo he admirado porque era el presidente con muchísimo poder, pero era un presidente muy próximo y tal. ¿Qué farem? Y se preocupaba por todo y tal. Y en algunos actos donde me decía, escúchame, ¿vindràs avui al...? Sí, vendré. Bien. Y a lo mejor me oían hablar en castellano y decían, president, el Gascón parla castellà. Y decía, escolta'm, tranquil, tú Gascón, parla castellà. Y les decía, hay mucha gente que habla catalán, y él decía, y piensa en castellano. Gascón habla castellano,
pero es de los que más piensa en catalán. Fíjate, Jesús. Lo que no quiere decirse que la lengua tampoco sea el vehículo de los buenos o los malos hechos. Yo te he traído para hablar, fíjate, del Centre Aragonés. Ah, bueno, está bien. No, hombre, no. De la festividad del Pilar y de lo que vais a hacer. Pero como te conozco hace muchos años, ya ves que yo mismo te he reconducido para que te explayes, que es lo que te gusta. Ya estás hablando de cosas interesantes, porque estamos hablando de la gente, de la historia, de los que tuvieron que venir aquí porque se lo pasaban mal, y en definitiva que os habéis labrado un futuro. Pero ahora sí, mira, nos faltarán como 4 o 5 minutitos. A ver, ¿qué hacéis este viernes desde el Centre Aragonés, la fiesta, supongo que la misa baturra, el Festival de Jotas, como siempre, pero bueno, explícame, ¿qué haréis este viernes día 12? Mira, nosotros en el Centro Aragonés es en cierto modo una entidad, pero es también como una empresa, como puede ser la televisión, que tiene sus horarios, tiene su presentador, tiene su guionista y su regidor y tal. Lo mismo, nosotros llevamos ya muchos años celebrando el Pilar, esto significa muchísima experiencia, tengo la suerte de tener unos compañeros de junta directiva impresionantes, excelentes personas, además con una capacidad extraordinaria. No quiero hablar de su nivel intelectual, que lo tienen, altísimo, mucho más que yo. Y entonces eso significa que desde que se levanta uno a las 8 de la mañana y nos ubicamos a la misa de los desamparados a las 10:30... Va a ser 10:30, parroquia Desamparados, Mosén Valentín Balaguer, como siempre. Exacto. Pues esto está ya como... Este hombre le tenéis que hacer un homenaje también, ¿eh? Está cerca de los 90 años, y ahí sigue de rector, y en primera fila y no para nunca. No, yo le... Contigo nos vamos de un tema a otro, ¿eh? La audiencia yo creo que nos disculpará. Son de Hospitalet, ¿verdad? La mayoría de los sí. Y hablamos de la ciudad y de la gente de la ciudad. Exacto. De esto, ¿veus? Aquí está. Valentín Balaguer. Veïns de la ciudad. Exactamente. Valentín Balaguer es un hombre que ha trabajado muchísimo. Y sigue trabajando. También es de los que no lo ha tenido fácil, porque su antecesor era como era. No vamos a hacer... Dejémoslo porque ya no está aquí. Ya no está aquí, pero eso significa trabajar. No siempre ha tenido... Os pasa como a vosotros, que a veces a veces no. Yo estoy seguro que aquí os faltan los medios. Yo creo que la ciudad del Hospitalet, y si la Nuria Marín, señora alcaldesa, a la que respeto y quiero mucho, desde aquí le envío un mensaje, por favor, esta es nuestra antena. Esta es nuestra cartelera para el exterior. Hemos de potenciar la televisión, alcaldesa, y la radio, porque lo que no se publicita no se conoce. Y si no somos capaces de publicitar la radio, la televisión, los medios que tenemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, habremos perdido el tiempo desde el punto de vista de difusión, de imagen y de protagonismo. Y Jesús, lo dices tú, que eres muy amigo de ella. Lo digo yo con todo el respeto, Nuria, y el cariño, y sabes... como lo saben el resto de políticos que hay en la ciudad del Hospitalet, saben que en Gascón no encuentran más que un compañero y un amigo, y si cometen algún error, bajo mi punto de vista, me acerco a ellos a decirles, escucha, Jesús, cambia. Te reconduzco otra vez. Misa baturra, Festival de Jotas. 10:30 de la mañana, Iglesia de los Desamparados, ubicada en la Plaza Española. Como digo, todo está muy trabajado, muy ordenado. Mosén Valentín nos hace una misa aragonesa. Yo quiero cambiar la terminología de misa baturra. Es verdad, le decían baturra, te gusta más misa aragonesa. Misa aragonesa, sí, porque yo creo que ahí implica todo la propia comunidad aragonesa. Hay que utilizar ya términos que en fin, que sean comunes para todos. Si seguimos en la trayectoria por los 4 minutos, digamos que después de la misa nos iremos paseando hacia el Teatro Juventud. Que está cerquita, es un buen paseo cerquita. por Coiblanc. Sí. Es más, también voy a decirlo, alcaldesa, para que veas, y al Montpel, que es el jefe de la Guardia Urbana, para que veas... Oye, perdona, esto no está pactado, Jesús, que no piensen aquí que esto está pactado. No, hombre, no. Tú eres un hombre, te conocemos todos, que dices lo que quieres cuando quieres. Sí, porque vale. Siempre, mira, siempre que digas las cosas con cariño y las digas con sentimiento positivo, tú puedes decir lo que quieras, y yo soy así. Nosotros queríamos hacer una especie de pasacalle, porque tenemos un grupo de bombos y tambores extraordinario, de ir desde la Plaza Española al Teatro Juventud con los bombos, con las charangas y tal, pero para no dificultar la circulación en nuestro barrio de Torrasa y Coiblanc, que está como está, entonces Gascón se retira, deja los tambores y las charangas, las deja en el centro y se va con los que pueden y quieren al Teatro Juventud, allí, paseando. Vamos al Teatro Juventud, el Festival de Jotas, que es un clásico también de vuestra entidad. Sí. Hablemos de él.
Bueno, decir que no sé si en estos momentos, pero porque ahora han salido muchos centros, yo creo que era uno de los mejores cuadros de jotas que había en Cataluña. Eso, claro. Y en algunos casos, pues hombre, se podían apostar la validez, la categoría, la valía, el arte, etcétera, etcétera, con muchísimos que están ubicados en Aragón. Un cuadro de 38 personas, con eso te lo digo todo. Y en 20 segundos, hacéis muchas cosas también en la entidad. Sí. Ya sé que es muy difícil, a ver, resúmelo, pero ya, rapidito. Lo resumo. Que la televisión de Hospitalet crezca, que monten plantilla, que monten cámaras, que el Centro Aragonés de Hospitalet quiere que le vengan a hacer un monográfico, que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Te he preguntado de la entidad de lo que hacéis, hombre, no de nosotros. Pues mira, hacemos muchísimas cosas, muchas. Hacemos no solamente el baile de jotas o el cante de jotas, sino que tenemos unos cursos de instrumentación, ¿vale? Tenemos un gran músico, un gran profesor, David Noya, tenemos un profesor de canto que no solamente es capaz de enseñar el canto típico de la jota, sino el arte de cómo cantar. Tenemos en baile, tenemos un profesor y una profesora que además el profesor y la profesora ha hecho también 2 cursillos, no solamente es profesor de baile clásico aragonés, la jota, sino que además es capaz de interpretar otras danzas, otros estilos. Por allí se hace danza del vientre, y eso no quiere decirse que sea la típica de danza marroquina, sino que es una danza del vientre, pues como mucho más plural, muchas cosas. En fin, Montesinos, permíteme que te diga que el Centro Aragonés de Hospitalet está vivo. Estoy de acuerdo. Y está dispuesto para que vosotros disfrutéis de todo lo que tenemos allí. Y por muchos años más. Gràcies. Veuen que aquest senyor és geni, és figura, és indomable, és Jesús Gascón. Amb ell no pots parlar d'un tema. Amb Jesús Gascón es parla de tot, és un home que ho engloba tot, pero Jesús, ha estado un placer tenerte y escucharte, que paséis un día fantástico de la fiesta del Pilar, las jotas vaya muy bien, la misa, y a seguir luchando, que hace muchos años que lo hacéis y por muchos años más. Gracias, Jesús. ¿Sabes lo que celebro yo? Que podés estar aquí, no por el protagonismo que tengo y defender el centro, sino porque quiero defender la televisión de Hospitalet. Pero es que mira, este programa, Jesús, ya acabamos con eso. Ya está. Es que pone ahí veïns. Bueno. Vosotros, para vosotros. Vale. Gracias. Gracias.
I després d'aquest teatre tan maco que ens ha portat Plaudite, teatre, oci, però també un gran missatge el que ens ha portat amb aquesta obra. Ara hem de parlar d'un tema espinós, un tema difícil com és el moving, i tenim aquí amb nosaltres a representants de SAM, l'associació Alto al Moving, que parla d'aquesta qüestió, i tot plegat quan fa 14 anys que tenim ja aquesta associació a l'Hospitalet. I per parlar-ne tenim a nosaltres el Manel García, president. Què tal? Benvingut. Hola. També el Rafael Vidal, vocal, benvingut. Hola. I el Josep Puig, psicòleg de l'entitat. Hola. Manel García, 14 anys, tant tu com el Rafael vau patir moving, es pot dir, i com neix aquesta idea fa 14 anys? Suposo que tu, el Rafael, vau dir, doncs hem de crear una associació que ajudi a la gent que està passant allò que nosaltres hem passat, no? Com va començar aquesta SAM a la ciutat? Bé, hem de dir en primer lloc que no vaig ser jo un dels fonadors de l'associació, és a dir, va haver-hi una altra persona que la va fundar en l'any 2004, efectivament ara fem l'efemèride de 14 anys des que es va fundar, i aleshores, bé, suposo que el motiu pel que es va fundar és perquè els agents socials, d'alguna manera, el tema relacionat amb l'assetjament laboral és tabú. És a dir, ningú, d'alguna manera, s'avergonyeix d'explicar això als amics, a la família, fins a cert punt sí que es comenta, però no es diu tot el patiment que representa, està desprestigiat, està posat en l'ull de l'huracà a la feina, i aleshores, bé, l'associació surt com una necessitat que tenen els treballadors per poder, d'alguna manera, recuperar la seva autoestima, que queda socavada i destruïda en l'àmbit, en un entorn tòxic de treball en què es practiquen aquest tipus de pràctiques. Josep, psicòleg de l'entitat. És curiós el que deia el Manel, no? Una persona pateix moving i se sent com culpable, té com vergonya de dir-ho. És així? És un dels símptomes. Primer la persona comença a dubtar, es comença a trobar estressada, no dorm, té problemes cognitius, atenció, concentració, memòria, i comença a dubtar de tot, i a mica en mica es va agreujant el trastorn, fins que pot arribar a ser molt greu. Un dels sentiments que pot passar és el sentiment de culpa, perquè clar, no entens com tu, perquè generalment són bons treballadors, sent bon treballador, donant fent això i tal, com pot passar això? Llavors, és normal que la persona se senti culpable, perquè és una forma de poder donar una resposta al teu cervell i dir, què està passant aquí? És que no tinc res. Doncs la gent preferim assumir la culpa i dir, bueno, és culpa meva perquè jo he fet això o no he fet això, i d'aquesta manera el cervell ja es queda tranquil, i diu, bueno, és culpa meva, la pròxima no tornarà a passar. Ens pensem que podem controlar el que ens pot passar, i aquest és un error. I que un mateix pot pensar, o els companys, que aquest té el síndrome aquest del treballador cremat, el burnout, o simplement té estrès. Això passa també? Deu passar, però és molt diferent. El que és un burnout, el que és un estrès... És diferent, però clar, potser la gent no ho sap, o la mateixa persona que està patint l'assetjament no ho sap. Sí, però quan el tema, sobretot a l'administració, quan ja el tema és bastant llarg, l'hostigament ja és bastant llarg, generalment quasi tothom, però no dir tothom, sap que està passant això allà. I avui en dia la gent ja més o menys està informada, llavors sap que hi ha un hostigament, una discriminació, tothom té coneixement d'aquest fet, una altra cosa que s'hi posa remei o no. I llavors hi ha una cosa que la meva experiència m'ha portat perquè es parla sempre de l'assetjador, la víctima, l'empresa tòxica, que ho permet, etc. Però és que hi ha al voltant aquestes persones que si ho veuen però jo no sé nada, després et diran a tu, sí, però clar, és que jo tinc por, tal, i tota aquesta gent, jo els dic, el que tenen, si m'ho permets ho dir en castellà, el síndrome d'indiferència patològica ante el hostigamiento ajeno, que són aquelles persones que ho veuen, ho saben, però no es volen involucrar. I això passa en tots els àmbits, en temes d'agressions sexuals, en temes de... i a la societat nostra. Veiem un mendigo allà, i ja que és d'això. I a l'empresa això passa molt. I la meva solució seria de dir, a veure, anem a fer que les persones que ho veuen i que tenen coneixement tinguin l'obligació, l'empresa o l'administració, els obligui a denunciar-ho també, si no tenen responsabilitat. Llavors es quedaria tota aquesta gent, si aquesta gent tingués aquesta obligació, tindríem més l'obligació, i els assetjadors quedaria sol. Rafael, tu com vas sentir, com vas notar que estaves patint un moving, que t'estaven assetjant laboralment? Doncs el ninguneig, el treure drets, per exemple, i llavors fer la vida impossible en horaris i coses per l'estil. Companys o jefes? No, caps. Caps. Caps, els que van fer i no sé, treure el joc de seminari, el despatx, aquestes coses, no? Va ser de molt gran a molt més petit, fins que la van treure
definitivament. Però ja dic, jo... Però tu per què creus que et van fer aquest moving? Mai hi ha justificació, això és claríssim, que quedi molt clar. Era no sé, per forçar-me a demanar trasllat, alguna cosa d'aquestes, i deixar la meva plaça a la que estava al centre, que estava... No tenia la plaça fixa, la tenia jo era la plaça fixa. Però jo vaig caure als 8 anys. De los 10 anys que em quedava per estar en aquest centre, jo vaig caure en depressió als 8 anys. És a dir, que jo vaig aguantar 8 anys. Però ja no dormia, ja, no sé, vaig anar al psiquiatre, el psiquiatre em va donar pastilles, vaig canviar de psiquiatre amb més pastilles, fins que vaig arribar al neuròleg. I el neuròleg m'ha fet dormir en el seu despatx i per descartar que tingués qualsevol tumor al cerebre o qualsevol cosa d'aquestes. I aquest psiquiatre em va treure totes les pastilles, és a dir, em va rentar tot. Però, Rafael, tu no vas pensar en denunciar l'empresa, és a dir, no aguantar tant, que suposo que, clar, s'ha de patir per saber... Vaig denunciar... Els que no ho sabem, afortunadament, no podem parlar. Era empresa pública, i empresa pública, a més, encara no estava reconegut com el mòbil. I a més, se deia que el CAP podia fer el que volgués, no? Perquè jo vaig anar a la inspecció i l'inspecció va dir no, el CAP pot fer el que vulgui. Jo sí vaig denunciar, però vaig denunciar ja massa tard. I llavors, no sé, vaig tenir mala sort amb els advocats o coses per l'estil, i llavors jo he perdut el judici. És a dir, però jo vaig intentar-lo, ja està. Però a mi m'interessava més parlar de gent més indefensa, com és el Pablo Díez. El Pablo Díez era un... Deixa'm que expliqui, el Pablo Díez, el conductor de transports metropolitans de Barcelona, que va ser trobat mort ja fa 14 anys, em sembla, no? A Barcelona, a Montjuïc, i que va ser un dels casos que va donar a conèixer el moving, diríem, tal com ara ho entenem. És així? És això. Per això celebrem també el 14 aniversari de la mort del Pablo Díez, el conductor d'autobús que no sé, que portava ja 15 anys d'antiguitat i llavors per un malentès d'un bitllet, perquè una viatgera va agafar la fitxa de l'inspecció en lloc del bitllet, le van fer culpable d'aquest fet. I com deia un periodista de La Vanguardia, un tal Moran, no li quedava més remei o més opció que suïcidar-se, perquè havia d'acceptar que era un lladre, perdia l'antiguitat. Aquí seria el psicòleg, sempre hi ha moltes més opcions en aquest cas que no el suïcida, evidentment. Ja és la casuística de cada persona o com s'ho prengui. Un moment, aquest noi havia de reconèixer que era un lladre, havia que reconèixer de cara a l'empresa que era un lladre, perdia tota l'antiguitat i a més li quedava la taca per sempre. Manel, clar, això que diu el Rafael és veritat, és una taca i cada persona reacciona d'una manera. El Pablo Díez va reaccionar malauradament amb un suïcidi, però aquest és un cas conegut, però a vosaltres us arriben altres casos, suposo, amb característiques molt similars. Sí, afortunadament no tothom arriba a prendre una decisió tan dramàtica com prendre's la vida, però clar, la gent, tot i no arribar a aquest extrem, sí que té conseqüències en la seva vida quotidiana que són devastadores. Els símptomes que ha descrit ja el Josep Puig, de sintomatologia característica, de pèrdua de son, de no tenir ganes de fer res, etc. Aleshores, el perfil normal és d'una persona que la trobes que està sense ànim, que l'han buidat per dins, d'alguna manera, que és el moving, doncs d'alguna manera perdre o que et robin la teva dignitat per dins. Per què? Perquè a nivell de treball entra en una dinàmica de desprestigi, de vexacions, humiliacions, de denigració, d'aïllament social. Aleshores, des de l'associació Alto al Moving i d'altres que n'hi ha, aquí a l'àrea metropolitana, el que fem és això, és acompanyar a les persones perquè no es sentin soles. Des de l'escolta activa el que procurem és que la gent es buidi per dins, però buidi tota la brossa emocional que li representa el no poder parlar d'aquest tema obertament, perquè és un tema tabú, és un tema que dona vergonya, etc. I a l'associació se sent escoltada i al mateix temps la víctima també escolta altres persones que han viscut la mateixa o similar experiència, i en això consisteix bàsicament l'associació. L'associació no substitueix el professional, psicòlegs, advocats, etc. El que fa és
generar un entorn social de manera que la persona pugui expressar-se i a partir d'aquí generar els vincles, siguin a professionals o siguin d'altres tipus, per tal que la persona vegi que aquest pou, aquest túnel té sortida. Josep, tu com a psicòleg sí que heu rebut a més de 20 persones, em sembla, demanant, suposo que ajut, auxili, consell, a SAM, des de gener a octubre que estem ara. Jo crec que és molta gent. Més persones i moltes són trucades per telèfon, també inclús els tens que, diguéssim, calmar una mica i dir-li que té sortida, que vingui a l'associació. Hi ha molta gent, inclús des de fora de Barcelona també. Llavors, referent a tot això de la sintomatologia aquesta, pensa que pot ser molt greu. Pot anar des d'un estrès posttraumàtic fins a una depressió major greu, inclús arribar a incapacitar. I aquesta persona, com el Pablo Díaz, no és que estigués boig, és que no veu sortida. Perquè el diagnòstic pensa que podria ser el mateix o més greu que una persona violada, una persona que ha patit una catàstrofe natural com un terremoto, que l'ha atracat amb una arma. O sigui, el diagnòstic és tant o pitjor que en aquests casos greus. Per tant, és normal que algú se li vagi... Professions més afectades. Hi ha molts casos, a tot arreu. L'experiència que tenim nosaltres és, per exemple, el tema d'administració és on més puja el número. I dintre d'això seria principalment policia, ensenyament i sanitat. També hi ha empresa privada, el que passa que els d'administració sol ser més dur, perquè clar, tens la plaça en propietat, no deixaràs la plaça. I llavors l'assetjament o l'hostigament pot durar anys, fins a 7, 8, 9 anys. Però s'ha estudiat per què aquestes professions? Perquè és molt normal, si jo estic en una empresa privada i a mi em ve el meu cap o el meu company i em fa la vida impossible, m'estan hostigant, jo què faig? Escolta, i més abans quan hi havia feina, no? Escolta, arriba un acord a l'empresa i agafo i me'n vaig. A l'administració pública no ho faràs. Jo, per exemple, soc policia, a mi m'estan fent tot això, què faig? Deixo la meva plaça de funcionari, que tinc que estudiar, que tinc que lluitar-ho, i on vaig? Llavors, l'administració no deixes la feina, per tant, què volen ells? Fora per posar-me una altra. Llavors, per això es perdona amb el temps. L'empresa privada es pot solucionar amb un acord. Conseqüències psicològiques, laborals, devastadores. Manel, està clar. Cada persona, com dèiem... Tenim un exemple, el de France Telecom, que també va sortir ja fa un temps, el temps passa molt ràpid, ja no sé, farà 2, 3 anys o 4, o 5, no ho sé, que alguns treballadors es van suïcidar, és el cas també del Pablo, i clar, és que un pensa, vosaltres en aquest cas ho heu viscut, els que, repeteixo, hem tingut la sort i esperem que mai tinguem aquest moving, se'ns fa difícil, no? És a dir, conèixer una cosa que la veus, que l'estàs patint en companys o en amics que tu has vist però que no has viscut tu mateix. I a partir d'aquí dius, clar, com es pot arribar? És a dir, com ha de ser aquest assetjament? Quina desesperació, la pregunta és pels tres, qui vulgui, quina desesperació tan enorme ha de tenir aquesta persona o aquest grup de persones, com el cas de France Telecom, per dir, senyors, deixem-ho aquí, s'acaba. Qui vulgui. Bueno, la meva opinió, a mi em costa arribar també a pensar com es pot arribar a aquest extrem, no? El que està clar és que, bueno, si a una persona li treuen la seva autoestima fins al punt de fer-la creure que no val per res, doncs, no sé, vivim en una societat de consum que promou el consum per sobre dels valors ètics i morals. Aleshores, això pot ser que sigui un engany, perquè veritablement les persones no estem fent de productes, sinó d'altres coses que potser és el que s'ha perdut de vista. I en 30 segons, Josep, estratègies personals per superar aquest moving. Molta gent dirà, i què fem? Com tirem endavant? El primer i més important, es poden dir moltes coses, moltes tècniques de l'associació, ser assertiu, es poden dir moltes coses. Jo sempre el que aconsello és que una persona quan tingui un dubte, no quan sàpiga que té assetjament, quan tingui un dubte, que es posi en contacte amb algun assessor o amb associacions, que són gent que ha passat per això, i diran els passos que té que seguir. Seria molt relatiu que digués que cada cas és particular, cada cosa es tenia que estudiar. Però el primer que han de fer, quan dubtin, què passa aquí? Però què passa? No entenc això. Trucar a una associació o assessorar-te. Això és el primer que s'ha de fer. Doncs Manel, president, Josep Puig, psicòleg, Rafael, vocal, gràcies. Crec que és molt important parlar d'això, una televisió pública com aquesta, en aquest programa Veïns, o una associació de la ciutat, i aquí sabeu que aquest programa està dedicat a vosaltres, associacions i entitats de la ciutat. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Digue'm. El CD? Del CD, bueno, volíem parlar del CD, encara que sigui breument, és veritat que ens ho deia el Rafael, vau presentar per recaptar fons fa uns dies, en definitiva, molt maco aquest CD per recaptar fons per l'entitat. Tu mateix, Rafael, en 10 segons. A veure, l'associació tenia abans una mena de recolzament per part de l'Institut de la Dona, però fa uns 4 anys que no arriba a aquesta subvenció i hem pensat per
les despeses del telèfon, de l'ordinador o de la web per fer aquest CD. I hem tingut la sort de que 35 músics desinteressadament han participat i l'il·lustrador, també l'Albert Trilla, també I ara ho estem veient, Rafael, a més, és molt maco i jo crec que enhorabona i us felicitem. Només hem fet 200 exemplars, no és suficient, ja dic, per a pagar aquestes despeses. Doncs ara sí, Manel, Josep, Rafael, de veritat, moltíssimes gràcies, endavant. I ara vosaltres, a vostès, una petita pausa, però no marxin, perquè continuem aquí al Veïns. L'Hospitalet de Llobregat, d'en Pere Vives i Sarri. On són les grans masies, l'horta magna, l'auster pagès, els recs, la terra ufana? A plec de cases altes pels nous barris, sense solta ni volta, cares noves, famílies vingudes per mà d'obra. Dius bauxa de carrers amb alts i baixos, espais verds escasíssims, places minces, habitacles iguals, serveis precaris, foll amuntegatge de gent i encara zones industrials, pudor, sotzures. Però una altra ciutat és viva alhora, i és el centre, el clos pur, la vila antiga, que guarda generosa la prosàipia il·lustre fills, però homs de gran nisagues. El temple, l'Ajuntament, Museu d'Història, l'Ateneu, la Talaia i l'Harmonia, carrer del Xipreret i el Parc Sumarro, amb jardins acurats, places petites i amb pisos benestants de gent casolana. Aquesta és la ciutat on visc i estimo, que voldria més poble i menys suburbi, endreçada, senzilla, acollidora, amb lligam veïnal, bones maneres, al redós d'una imatge venerada, com la nostra Mare de Déu de Bellvitge. I quina poesia més maca la que ara mateix ens acaba de recitar la nostra rapsoda, la Montserrat Monrós. L'Hospitalet, i de l'Hospitalet, i molt arrelat de l'Hospitalet, és el Casal Ermita. I està d'enhorabona tota la gent gran de Bellvitge del Casal Ermita perquè ja s'ha posat la primera pedra del nou equipament i a finals del 19, principis del 20, tindran un nou casal molt més gran, més maco, més modern. Per parlar d'aquest Casal Ermita, de Bellvitge, de la gent gran, dels veïns, en definitiva, tenim aquí al Cancio Ramírez. Presidente Cancio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Y Paquita, que es tu alter ego, Paquita Rodríguez, miembro de la Junta. Donde va Cancio, va Paquita y Paquita Cancio. Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Os veo contentos, Cancio, Paquita, ya la primera piedra, tantos años en el Casal Ermita que se ha hecho pequeño, los que lo conocemos, tenéis tanta gente, y esa ilusión, ¿no?, de que el nuevo casal va a ser más moderno, más grande, triplica el actual. En definitiva, supongo que estáis como niños grandes con zapatos nuevos. Lo quintupla. Sí, me dijeron que lo triplicaba, ¿eh? ¿Tú me dices que son 5 veces más? El que tenemos ahora tiene 300 metros cuadrados y este tiene 1614. Pues fíjate, me dijeron que lo triplicaba, me alegro, bueno, porque así tenéis más espacio, varias plantas, también lo sé. Fantástico, ¿verdad? Sí, antes lo único que hemos tenido, y teníamos ganas de hacerlo, que esto no es de hoy, esto lo traemos del 2009, ya se empezó y ya teníamos el terreno y todo, o sea, colocado, y estaban los presupuestos ya hechos. Sí, porque hace años que lo habíais hablado con el ayuntamiento, lo que todo luego esto es un pasó, proceso lento, como es lógico. Nos vino la crisis y, hombre, ahí yo tengo que decirlo, que la alcaldesa pues fue una señora, como yo la considero que es una señora alcaldesa, que fue lo que nos dijo: mirad,
tenemos otras cosas, otras prioridades en el Hospitalet cuando la crisis, como eran los colegios, los comedores, las personas mayores y todas estas cosas. Y eso, el Casal de la Ermita lo aprobó total. ¿Sabes lo bueno? Que bien está lo que bien acaba, hemos pasado años muy duros, el ayuntamiento en su conjunto ha luchado, la alcaldesa como no, el consistorio, en definitiva lo importante es que tenéis ya, vais a tener, porque la primera piedra se ha puesto, vais a tener, Paquita, el Casal. Y tú supongo que tan contenta como Cancio. Pues sí, porque no está bien que lo diga, pero es una ilusión que yo he tenido toda mi vida. Y creo de verdad, y lo digo de corazón, que de verdad el hacer el Casal para mí ha sido... Es que todavía hoy lo pienso y no me lo creo, porque es algo que yo llevaba dentro, pero de siempre. Pero un casal para los abuelos. Es que, Paquita, cuando eras joven, que aún lo eres, pero cuando eras más joven, hace 30 años, 40, tú ya estabas metida en esto de los centros cívicos, Sí. con lo de los abuelos, lo has llevado siempre dentro, ¿verdad? Yo sí, ya cuando llegué a Barcelona, pues ya me fui al casal, ya he empezado allí con los abuelos, estuve en Feixa Llarga, estuve de voluntaria muchos años, lo menos más de 21 años, todavía continúo yendo a Feixa Llarga, voy a visitar a los abuelos que están por allí, unos los conozco, otros no, pero veo a toda la gente del barrio, que claro, vamos yendo a donde tenemos que ir, porque claro, es natural. Y bueno, pues cuando voy por allí, pues me hace mucha ilusión. Y puedo decir que yo allí en Feixa Llarga, en la residencia, me lo he pasado muy bien con los mayores. No, y os lo pasáis bien, Cancio. Yo he ido a veros, a grabar, he estado con vosotros en el actual Casal Ermita, contigo, con Paquita, y ves la alegría, ves el ruido, porque ruido hay mucho, me lo aceptas, todos hablan, todos chillan allí de mala manera, jugando al dominó, al parchís, al billar, lo que sea, pero notas una gran familia. Yo siempre digo que al final hay hasta mimetismo. Ves a toda la gente mayor de allí y los ves a todos iguales, contentos, felices, es así, ¿verdad? Cuando yo entré en el Casal, me planté un árbol. Y el árbol estaba compuesto de ramas. El tronco era la junta, las ramas eran las actividades de unas clases y de otras, y el final era una familia. Y sigue siendo una familia. Es lo que es numerosa, y ese árbol parece la selva ya. Es lo, que me, mira que hacéis cosas. Es lo que me tiene contento, porque ese árbol se componía de las actividades, del baile, de las excursiones, de un montón. Y teníamos una actividad sola, que eran manualidades, y hoy tenemos 7 o 8. Ahora vamos a hablar, pero la historia. El Casal Ermita, el actual, ¿cuándo empieza? El actual, el nuevo. No, el vuestro, el actual, el de ahora. El de ahora, pues en el 2002 es cuando se hacen los estatutos como Casal. Que quiere decir que llevamos pues 16 años. Porque antes que era como un centro cívico. Sí, más o menos centro cívico, también había jóvenes que hacían cosas, y luego a los mayores pues hacían más o menos lo que ha dicho Paquita, que iban a recogerse allí las personas mayores que venían de los pueblos, había unas personas que los atendían, a lo mejor les daban café, pero todo era hacer café no como hoy que está la cafetera y todo eso, no, se le hacía para que eso, se les llevaba a visitar cosas. No, pero es que además, Cancio, Paquita, vosotros le disteis, vamos a decir, una mayoría de edad. El Casal Ermita con vosotros adquirió la mayoría de edad, como antes ha dicho Cancio, con su estatuto, con sus juntas, o sea, no aquello nos ponemos y hacemos, no, todo bien marcadito. Todo ha ido como poquito a poco, pero bueno, que ahí está, que es lo que cuenta es lo que se ve. Que la otra, lo de los estatutos, pues lo hizo otro presidente, luego hubo 2 presidentes anteriores. Sí, pero tú llevas 10 años ya, ¿eh? Yo llevo 10 años, y como eso hace 16, pues los otros 6 los llevó otra junta. Cada uno, yo siempre digo, cada uno pone su granito de arena. El uno hizo los estatutos, el otro vino detrás y fue haciendo, y nosotros ahora vamos a hacer el grande, que es lo que necesita, porque desde pequeño, desde el principio, fue pequeño. Pues en Cancio, Paquita, hasta que el cuerpo aguante. No te veo con ganas de retirarte, ¿eh? No, a ti tampoco. Vamos a ver. Yo soy muy feliz. Yo me gusta mucho, porque siempre he sido, y lo que más me gusta es ayudar a las personas. Pequeñas, grandes y de todo eso. Siempre hay personas, la oveja negra que se dice, pero si la sabes tratar, todo el mundo vale para algo. Lo que tú dices cuando vamos.
yo por qué quería tanta gana. Mira, un momentito, mírate ahí, mírate, estamos viendo ahora unas imágenes que han grabado nuestros compañeros, fue Cristina Blanco, en este caso, sí. ya que decirlo, porque ya que fue Cristina Blanco, la compañera, grabó estas imágenes, y tú haces un poco de hermano, de padre, de amigo de todos, los saludas a todos, Cancio, ¿es así, verdad? Sí. Allí es todo. Mira, yo no ha habido a nadie, porque siempre hay personas que se portan peor, se portan mejor. Cuando yo he llamado, porque yo para eso tengo una pequeña psicología, yo no llamo nunca cuando una persona discute, que han discutido muy poco, lo puedo decir. Ahora no. Entonces, yo nunca llamo la atención cuando están discutiendo, porque entonces están las personas calientes, entonces, pero al día siguiente sí que las llamo y cada una les he dado su repasito, claro, y han sabido comprenderlo y no eso. Y por eso, Paquita, hay esa armonía. Y os vais al fin del mundo. Antes me has dicho que te conoces todos los mares, habéis estado en Rusia, excursiones, cruceros, ¿esto qué es? Cuenta. Pues mira, pues hemos hecho pues todo desde el Mediterráneo hasta Rusia, claro, todos. Luego la Selva Negra, el año pasado hicimos una muy bonita que ha estado en Holanda. Imagínese un barco para Belviche solo. ¿Cuántos viajes hacéis al año? Pues 4, ¿no? 4. Fuera hacemos uno que salimos en primavera y otro en otoño. Y hemos recorrido todas las autonomías de España. Claro. Hemos empezado por un lado y hemos terminado por el otro. ¿Cuánta gente, más o menos, todo el mundo del Casal no, pero cuánta gente se apunta? Si te digo una cosa, fuimos a Portugal... ¿O me dirás que todos? Fuimos a Portugal y llevamos 4 autocares. 4, porque ¿cuántos socios? Vamos a hacer en matemática pura. ¿Cuánta gente sois? Los socios somos 780 socios de pago, fuimos el año pasado. De pago. Sois 780 de pago más la gente que va allí de vez en cuando. Exactamente. Y llenáis 4 autocares cuando os vais de viaje. Sí, porque para eso no van solo los socios, va todo el que quiere. Sí, eso sí, está sí. libre para que vaya. Y fuimos con 4 autocares a Portugal. Pero ese que ha dicho Paquita, que fue un crucero fluvial, la sorpresa nuestra, porque fue nuestro solo, fuimos 116, creo que fuimos, 116, como esos barcos no son muy grandes. Pues la sorpresa nuestra que cuando nos levantamos una mañana llevábamos una bandera española en el barco. Mira, Cancio, Paquita, O sea que yo os quería tener aquí, la excusa ha sido, pues en este caso, el nuevo Casal, la primera piedra, pero yo os quería traer para que los espectadores de este Veïns vieran, la gente de la ciudad en definitiva, que es la gente que nos ve, cómo os lo pasáis, cómo uno puede llegar a mayor disfrutando, y tanto. riendo, Claro, viajando y siendo, si no el mejor, de los mejores momentos de vuestra larga vida. Es así, Y ¿verdad? es verdad, es verdad. Pues sí. Perfecto. La verdad que sí, yo francamente estoy muy contenta y llegaré hasta donde pueda, hasta que diga aquí estoy, pero Como de todos. momento soy inmensamente feliz porque hay, es lo que dice usted, una alegría con la gente, y si nos vieran en los viajes largos, una auténtica familia, todo el mundo, como todo el mundo se conoce, todos somos los mismos, pues súper felices. Pues Cancio, Paquita, esperarnos. Y cuando nos jubilemos de aquí unos años, estáis por aquí y nos apuntamos. Nos coges el relevo Y hacemos el y nos relevo, ¿no? hacemos relevo, claro que sí. Pues Cancio, Paquita, de verdad, gràcies, enhorabuena, i a vostès també gràcies. Un programa dens, amb una persona com el Jesús Gascón, que ja han vist a la primera entrevista les coses que diu, un autèntic, un home, un terratrèmol, un home que ho omple absolutament tot, un tema d'aquest difícil com a Sam i la part lúdica amb la primera pedra del nou Casal Ermita. La setmana que ve més veïns, entitats i associacions. Gràcies per acompanyar-nos, no hi faltin, Adéu.